Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de energía positiva y momentos inolvidables. Hoy estoy que no quepo en mí de la emoción por compartir algo realmente especial, algo que hemos estado planeando en secreto Kerem y yo. Redoble de tambores, por favor. Exacto. Una aventura épica para celebrar el Año Nuevo. Y sí, como ya se habrán dado cuenta por el título, el plan secreto involucra nada más y nada menos que la majestuosa Casa Rosa. Ya me imagino sus pensamientos, la Casa Rosa, en Año Nuevo, que traman Ande y Kerem esta vez. Bueno, prepárense porque la historia que les voy a contar es de esas que te atrapan, de esas que te hacen suspirar y soñar despierto. Este vídeo no es solo un simple relato, es una inmersión total en los preparativos, en la adrenalina, en los secretos bien guardados y, por supuesto, en la magia que envuelve la llegada del Año Nuevo. Antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, en la salsa de esta aventura, quiero pedirles un favor enorme, algo que para mí es muy importante. Si son nuevos por aquí o si simplemente les gusta el contenido que comparto, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las próximas aventuras que tenemos preparadas. Prometo que valdrá la pena cada segundo. Entonces, sin más preámbulos, sin dilatar más este emocionante momento, prepárense para desentrañar el plan secreto que Kerem y Ande tramaron para recibir el Año Nuevo en la emblemática Casa Rosa. Todo comenzó hace unas semanas, cuando, inmersos en la calma del día a día, empezamos a reflexionar sobre cómo íbamos a celebrar el Año Nuevo. Generalmente solemos organizar algo con amigos, ir a alguna fiesta que nos llame la atención o, en ocasiones, optamos por quedarnos en casa, disfrutando de la tranquilidad. Pero este año sentíamos la necesidad de romper con la rutina, de hacer algo diferente, algo que nos dejara un recuerdo imborrable, algo que realmente nos hiciera vibrar de emoción. Fue Kerem quien, con su chispa característica, soltó la idea que lo cambiaría todo. Él siempre ha sentido una fascinación especial por la Casa Rosa. Para aquellos que aún no la conocen, la Casa Rosa es un lugar, bueno, es un lugar único, un lugar especial en todo sentido. Es un edificio con una arquitectura que te deja sin aliento, un monumento a la historia, lleno de rincones mágicos y, lo más importante, rodeado de un ambiente que te envuelve, que te transporta a otro mundo. Kerem había estado soñando con visitarla desde hacía mucho tiempo, y la idea de pasar la última noche del año allí, bajo las estrellas, era simplemente irresistible. Y como todos saben, cuando Kerem se fija en algo, cuando se decide por una meta, es prácticamente imposible detenerlo. Su entusiasmo es contagioso, su determinación es admirable y yo, por supuesto, me dejé llevar por esa corriente de energía positiva. La primera fase del plan, como es lógico, fue la investigación exhaustiva. Nos sumergimos en el fascinante mundo de la Casa Rosa, buscando cada detalle, cada curiosidad. Investigamos a fondo su rica historia, las posibles actividades que se podrían realizar, si estaba abierta al público, si existía la posibilidad de reservar el lugar para un evento especial, básicamente, todo lo que podíamos encontrar para hacernos una idea clara del terreno. Y vaya que encontramos información valiosa, un verdadero tesoro. Descubrimos que la Casa Rosa tiene una reputación impecable, un prestigio que la convierte en un lugar muy solicitado, especialmente en fechas tan señaladas como el Año Nuevo. La demanda es alta, la expectativa es grande y la competencia para conseguir una reserva es feroz. Pero nosotros, con la determinación que nos caracteriza, no nos dejamos intimidar. La siguiente fase, y quizás la más crucial, fue la logística. Conseguir una reserva para la Casa Rosa en Año Nuevo no era tarea fácil. Implicaba una serie de pasos, de trámites, de llamadas telefónicas, correos electrónicos interminables y, sobre todo, muchísimas esperanzas puestas en que el universo conspirara a nuestro favor. Estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para convertir ese sueño en realidad. Y aquí es donde entra en juego la parte secreta del plan. Queríamos que todo fuera una sorpresa, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestros amigos más cercanos. La idea era crear una experiencia mágica, llena de emoción y asombro, una noche que quedara grabada a fuego en sus memorias. Así que durante semanas trabajamos discretamente coordinando cada detalle, cada elemento, sin que nadie sospechara absolutamente nada. La confidencialidad era nuestra aliada, nuestra arma secreta.
Para llevar a cabo este ambicioso proyecto, decidimos que necesitábamos un equipo de ayudantes, un grupo selecto de personas en las que confiamos plenamente. No podíamos hacerlo todos solos. Llamamos a algunos de nuestros amigos más cercanos, aquellos que sabíamos que guardarían el secreto, que nos apoyarían incondicionalmente y que estarían dispuestos a poner su granito de arena para que la sorpresa fuera perfecta. Les explicamos la situación, les contamos lo que queríamos hacer y les pedimos que nos ayudaran a mantener la sorpresa, a guardar el secreto bajo llave. Y por supuesto aceptaron sin dudarlo con la misma emoción y el mismo entusiasmo que nosotros. ¿Y qué hacían nuestros agentes secretos? Bueno, su labor fue crucial, fundamental para el éxito del plan. Cada uno de ellos aportó su talento, su creatividad y su dedicación para hacer que esta noche fuera inolvidable. Por ejemplo, contábamos con nuestro amigo Bar, un verdadero genio en el mundo de la tecnología. Bar es un experto en diseño gráfico y programación web, y nos ayudó a crear una invitación digital absolutamente espectacular, totalmente personalizada para cada uno de nuestros amigos. La invitación era una obra de arte con un diseño elegante, con imágenes sugerentes y con un mensaje que despertaba la curiosidad y la intriga. Era algo realmente único, algo que les hiciera sentir especiales desde el primer momento. Luego estaba Asl, una amiga con un talento innato para la decoración y la organización de eventos. Asl es de esas personas con una visión creativa que te sorprende, con una capacidad para transformar cualquier espacio en un lugar mágico. Ella fue la encargada de coordinar todos los detalles de la fiesta, la selección del mobiliario, la decoración del lugar, la elección de los colores y las texturas, la ambientación general, todo. Su visión y su creatividad fueron fundamentales para crear el ambiente mágico que tanto anhelábamos. Y por supuesto, no podemos olvidar a Cem, nuestro fotógrafo y videógrafo de confianza. Cem es de esas personas que tienen un ojo especial para capturar los momentos más importantes, para inmortalizar la emoción y la alegría en cada fotografía, en cada vídeo. Él fue el encargado de capturar todos los momentos especiales de la noche, desde los preparativos hasta la cuenta regresiva y la celebración. Quiero que recuerden que este vídeo que están viendo ahora es también gracias a Cem, a su talento y a su dedicación. El siguiente paso, y uno de los más cruciales, fue la selección del menú. Queríamos ofrecer a nuestros amigos una experiencia gastronómica inolvidable, algo que fuera a la vez delicioso, festivo y que reflejara el espíritu de la Casa Rosa. Queríamos sorprenderlos con sabores auténticos, con platos elaborados con ingredientes de primera calidad, con presentaciones que despertaran todos sus sentidos. Después de mucha deliberación, de probar diferentes opciones, de degustar cada plato con detenimiento, finalmente decidimos un menú de 5 tiempos, con platos inspirados en la exquisita cocina tradicional turca, pero con un toque moderno y sofisticado. Cada plato fue cuidadosamente diseñado para sorprender y deleitar a nuestros invitados. Desde los aperitivos, que abrían el apetito y preparaban el paladar para lo que vendría, hasta los postres, que ponían el broche de oro a la experiencia culinaria, cada bocado era una explosión de sabor y texturas. La comida fue un éxito rotundo. Los comentarios de nuestros amigos fueron la mejor recompensa. Pero como todos sabemos, la comida no lo es todo, ¿verdad? La ambientación, la atmósfera del lugar, era crucial para crear la magia que buscábamos. Queríamos que la Casa Rosa se transformara en un lugar de ensueño, un espacio lleno de encanto y alegría, donde la felicidad y la complicidad fueran los ingredientes principales. Así que con la inestimable ayuda de Asl, nos pusimos manos a la obra. Decoramos el lugar con guirnaldas de luces cálidas, que creaban un ambiente acogedor y romántico. Colgamos velas en diferentes rincones, para iluminar cada espacio con una luz tenue y misteriosa. Adornamos las mesas con flores frescas y coloridas, que añadían un toque de elegancia y sofisticación. Utilizamos telas y textiles suaves, para crear una sensación de calidez y confort. El ambiente era, sin lugar a dudas, un verdadero sueño, un lugar donde la magia se podía sentir en el aire. La música, por supuesto, también era fundamental para crear la atmósfera perfecta. Contratamos a un DJ que conocía nuestros gustos musicales y que supo crear la banda sonora ideal para la noche. Desde música suave y relajante durante la cena, que invitaba a la conversación y a la intimidad, hasta éxitos bailables para celebrar la llegada del Año Nuevo, que nos hicieron vibrar y movernos al ritmo de la música, cada melodía fue cuidadosamente seleccionada para crear la emoción y la alegría. La música fue un éxito rotundo. Todos bailaron, cantaron y disfrutaron al máximo.
Otro aspecto importante del plan secreto fue la preparación de los regalos. Queríamos sorprender a nuestros amigos con algo especial, algo que recordaran por siempre, algo que les demostrara lo mucho que los apreciamos. Así que con mucho cariño y dedicación, decidimos preparar pequeños obsequios personalizados para cada uno de ellos, con mensajes especiales, con recuerdos de nuestros momentos juntos, con pequeños detalles que reflejaran su personalidad y sus gustos. Cada regalo era único, pensado especialmente para cada amigo. Desde una foto enmarcada de un momento especial, hasta un libro de su autor favorito, pasando por un pequeño objeto que representara sus aficiones. Cada detalle fue cuidadosamente seleccionado para que se sintieran queridos y especiales. Finalmente llegó el gran día, la noche de Año Nuevo en la Casa Rosa. La emoción era palpable en el aire. Estábamos nerviosos, ansiosos y súper emocionados por compartir este momento especial con nuestros amigos, por ver sus caras de sorpresa y felicidad. La logística fue complicada, con muchos detalles que coordinar, pero gracias al arduo trabajo y a la dedicación del equipo de agentes secretos, todo salió a la perfección, como lo habíamos planeado. Cuando nuestros amigos llegaron a la Casa Rosa, la sorpresa fue absoluta, indescriptible. Sus rostros se iluminaron con una mezcla de asombro y felicidad. La magia del lugar, la decoración, la música, todo estaba perfectamente coordinado para crear un ambiente de ensueño. Sus caras de sorpresa y felicidad fueron la mejor recompensa por todo el trabajo duro que habíamos realizado durante semanas. Verlos disfrutar de la comida exquisita, de la música envolvente, de la compañía de sus seres queridos y del ambiente mágico de la Casa Rosa fue simplemente indescriptible, una sensación que nos llenó el corazón de alegría. La cuenta regresiva para el Año Nuevo fue un momento inolvidable, un momento que quedará grabado para siempre en nuestras memorias. Todos juntos abrazados, sintiendo la emoción a flor de piel, contando los segundos que faltaban para la medianoche. Cuando el reloj finalmente marcó las 12, cuando el último segundo del año se desvaneció, la alegría y la emoción estallaron en una explosión de abrazos, felicitaciones, buenos deseos y fuegos artificiales. Fue un momento mágico, un instante que quedará grabado para siempre en nuestros corazones. Y por supuesto, no podemos olvidar el espectáculo de fuegos artificiales. Contratamos un pequeño espectáculo, pero no por ello menos espectacular, que iluminó el cielo nocturno con colores brillantes y alegría desbordante. Los fuegos artificiales crearon un ambiente aún más festivo y mágico, un final perfecto para una noche perfecta. Después de la celebración de la medianoche, la fiesta continuó con música, baile y risas hasta altas horas de la madrugada. Todos disfrutamos de la compañía, compartimos anécdotas, recordamos momentos especiales y creamos nuevos recuerdos que atesoraremos para siempre. La Casa Rosa se convirtió en el escenario perfecto para esta celebración, un lugar donde la amistad, el amor y la alegría se fusionaron en una sola melodía. Esta experiencia nos enseñó mucho sobre la importancia de la amistad, de la creatividad, de la perseverancia y sobre todo, de la importancia de soñar y de hacer realidad esos sueños. Nos demostró que con un poco de planificación, con un trabajo en equipo bien coordinado y con mucha pasión, los sueños pueden hacerse realidad. En resumen, el plan secreto de Kerem y Ande para visitar la Casa Rosa en Año Nuevo fue un éxito rotundo. Logramos crear una experiencia inolvidable para nosotros y para nuestros amigos. Fue una noche llena de magia, de alegría, de amor, de buenos momentos y de recuerdos imborrables. Una noche que nos recordó que a veces, las mejores experiencias son aquellas que se guardan en secreto y que se comparten con las personas que amamos. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia de nuestra aventura secreta en la Casa Rosa. Fue un placer compartirla con ustedes, un placer abrirles las puertas de nuestro mundo y mostrarles un pedacito de nuestra vida. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. De verdad, muchísimas gracias. Su compañía, su apoyo y su entusiasmo son fundamentales para mí. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros disfrutamos planeando y viviendo esta experiencia. Me encantaría saber qué piensan sobre este plan secreto. ¿Qué les pareció la Casa Rosa? ¿Les gustaría visitar un lugar como este en Año Nuevo o en cualquier otra ocasión especial? ¿Qué les pareció la sorpresa para nuestros amigos? ¿Les gustaría que hiciéramos más vídeos como este contando nuestras aventuras y nuestros secretos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones, sus sugerencias y saber qué les gustaría ver en futuros vídeos. Sus comentarios son muy valiosos para mí.
Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, deseo compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas aventuras y por supuesto, de activar la campanita de notificaciones. Su apoyo significa mucho para mí. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo momentos especiales con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día increíble. Chao.